Bueno, regresamos después de esta pausa musical diciéndole a nuestros amigos y amigas que aquí también las pausas tienen mensajes que van directo al corazón, al alma y al espíritu de la raza humana que no se da por vencido ante esta ofensiva fatal y cruel del sistema económico y político en el que en estos momentos vivimos. Dice acá la canción: hermano, dame tu mano, echa puño, que no necesito más. Ahí creo que en esa frase se dice lo que muchos esclavos en Estados Unidos no lograban entender hasta que llegó un momento y dijeron: mejor que me asesinen en estos momentos, pero yo rompo las cadenas. Y cayeron muchos hombres y mujeres, pero también en esa sangre venía la semilla de la liberación. Y esas cadenas, aunque visibles, esas cadenas ya no existen, aunque existen otro tipo de esclavitudes, pero se mostró que dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Y dice el poeta que esta canción también la hace canción. Dice que afuera la tierra no aguanta más. En El Salvador nuestros jóvenes no pueden salir de un bloque a otro. Se puede imaginar, amigo y amiga, si nosotros fuéramos jóvenes viviendo en esa situación. Se puede imaginar usted la generación que estamos construyendo en El Salvador. Una generación de enfermos, una generación de seres humanos atados espiritualmente, emocionalmente. ¿Qué futuro puede tener nuestro país cuando el futuro del país está encerrado? El futuro del país está en campo de concentración. Bueno, nos decía usted, los analistas, la vez pasada, nuestros jóvenes no se pueden mover ya de un bloque a otro. Imagínese usted qué país estamos formando con nuestros jóvenes. Pero por el otro lado, pues se está hablando de que somos un pueblo que viene de resistir desde 1500 y algo y sigue resistiendo. De ahí que después de la pausa mencionábamos que íbamos a entrar en esa coyuntura que ya viene, global, en donde El Salvador tiene una gran oportunidad. Y ese clamor americano para romper esas cadenas de explotación económica se convierte también en un clamor global, en un clamor salvadoreño. Entonces, pasándole el micrófono a nuestros analistas, queremos ver entonces qué análisis tienen de lo que el doctor Paul Craig Roberts, una figura altísima, grande, hoy en estos tiempos, en donde inclusive habla de que el principio del fin ha empezado ya, porque nunca antes se había dado en la historia de las relaciones internacionales, especialmente de imperios, en donde ya lo económico se haya tocado. Y Rusia lo ha decidido. Ya Vladimir Putin le dijo a Europa: si siguen ustedes de cómplices con Washington, abriendo sus territorios para bases militares, armas nucleares, misiles, para que nos desintegren a nosotros, quiero decirles en estos momentos que Rusia no va a repetir algunas situaciones del pasado, que Rusia fue la Rusia que en la Segunda Guerra Mundial derrotó a Hitler.
que esa Rusia que fue invadida por más de 5 millones de soldados alemanes, entraron pero no salieron. Por el invierno. Bien. Y eso es lo que viene ahorita ya. Entonces, analistas en Centroamérica, a ver si nos pueden aportar alrededor de esto. Sabemos que no hay mucho tiempo, pero lo vamos a aprovechar. A ver qué nos pueden ustedes añadir en este sentido. Adelante, Centroamérica. A eso de que derrotaron a Hitler. La verdad es que a Hitler los consejeros calcularon mal el clima. Lo derrotó el invierno. Sí, ellos prácticamente ya habían llegado casi ya. O estaban por llegar ya a Moscú. Pero ahí quedaban congelados, las máquinas congeladas. Bueno, tuvieron esa gran derrota. Sobre la Segunda Guerra Mundial, el triunfo de Rusia, de llegar a Berlín y todo eso no es real. Al general Patton, por ejemplo, lo detuvieron cuando ya iba a entrar a Berlín, y no solo lo detuvieron, sino que lo hicieron que retrocediera para que Rusia llegara y se tomara parte de Berlín. Es decir, todo esto estaba ya planificado. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengan ellos una gran capacidad ahora. Pero esa capacidad que tienen ellos se la deben también a Estados Unidos y a la misma Alemania con aquel trato que hicieron. Alemania los levantó, los enseñó a hacer aviones, les enseñó a hacer submarinos, armas de toda clase, es decir, los armó. Tenían un contrato de 20, 30 años, y a los 2 años Rusia consideró que ya podían ellos manejar sus empresas, rompieron el contrato y los alemanes quedaron perdidos. Entonces esta historia sí hay que entenderla bien para no darle a quien no lo tiene ese gran poder. Porque quién sabe qué es lo que pasaría si Rusia se levanta contra Estados Unidos. Los Estados Unidos le pueden dar fuego, pero en minutos. Y Rusia, para llegar a Estados Unidos, quién sabe. Y esa es otra razón que eso lo declaró Raúl Castro cuando iban con aquel asunto de los misiles, ¿verdad? Rusia, Nikita parece que era el jefe en esa época, les dijo que cuidado cómo se metían a pelear con Estados Unidos, creyendo que Rusia les iba a ayudar, porque Rusia no podía hacer eso por la distancia, y no tenían esa maquinaria de guerra como para tenerle en las aguas de los Estados Unidos. No podían, ni pueden ahora. Entonces una guerra no ganaría nadie, destruirían China, destruirían todo el mundo, pero los que ganaríamos seríamos los proletarios, porque estos ladrones que tenemos de jefe en toda América Latina los podríamos votar porque ya no tendrían esa ayuda de Estados Unidos. Así que los que ganaríamos seríamos los proletarios. ¿Está aquí, René? Bueno, quizás lo podría aportar algunas ideas bien generales sobre ese punto. Bueno, para comenzar, y de eso se trata en estos momentos, de aportar ideas, por lo menos de apoyar ideas. La cuestión es de que se tiene que pensar bien, y desde nuestra perspectiva del subcontinente latinoamericano, y quizá viéndolo en sus diferentes etapas en cuanto a relaciones con los centros imperialistas a través del siglo XIX, a través del siglo XX, donde las relaciones, el Estado se creó acá y se insertó en la economía mundial y empezó a ser endeudado, dominado por diferentes potencias. Sin embargo, por ejemplo, para aquel tiempo donde la competencia principalmente era entre Estados Unidos e Inglaterra, en esos momentos la mejor política desde el continente fue la de mantener las relaciones equilibradas, a pesar de que cada uno de los dos centros iba buscando sus intereses, iba buscando las materias primas del continente,
iba buscando también monopolizar, ¿verdad? En esas intrigas se vio inmersa Latinoamérica, ¿verdad? Luego los Estados Unidos con su doctrina Monroe, con la doctrina del destino manifiesto, que es una visión bien simplista, maniquea del mundo, empiezan a invertir, invadir, posicionarse y a utilizar sus mecanismos para ir asegurando su patio trasero, como lo dijo un autor, Galeano, parece que lo definió de esa forma, que ellos lo definen de esa forma. La cuestión es de que en determinada coyuntura, por ejemplo, previo a la Segunda Guerra Mundial, a Latinoamérica se le abrieron las posibilidades de vender sus materias primas a otro centro que no eran los Estados Unidos. Y ahí hay que fijarnos bien cómo Estados Unidos rediseñó su estrategia, su maniobra en ese momento, y mantuvo una política de buena vecindad, de buen vecino. Incluso empezó a invertir, diplomacia, no intervenciones, y solo un engaño para poder contrarrestar la influencia que se venía desde Europa. Por ejemplo, en esos momentos era la Alemania. Aquí en este momento no importa de qué se trataba Alemania en ese momento, sino que se trataba de que, por ejemplo, si la dirigencia de Latinoamérica hubiera pensado de otra forma, no tan pro estadounidense, podría haber equilibrado esas condiciones, que es lo que en estos momentos pues conviene, pues soberanía, pues, o sea, decidir cómo se va a relacionar, digamos, estos estados con el mundo, ¿verdad? Y no que decida Washington, como si básicamente aquí no hubiera mente, aquí no hubiera nadie que piense, ¿verdad? La cuestión que en esa coyuntura, y eso es lo importante de sacar lecciones de la historia, porque vamos viendo cómo van maniobrando, van adecuándose de una forma bien precisa a las condiciones que se van abriendo. Y una situación bien parecida es lo que está pasando con estos bloques de los BRICS, que se abre una nueva perspectiva, ¿verdad? Y que lo que decía Pablo, el canciller, había dicho de que iba a tener una política más pragmática, y es lo que le convenía, lo que le conviene por el momento a la región, poder establecer otro tipo de relaciones como, digamos, como Estado independiente, ¿verdad? Entonces esto lleva a cuestionarnos de que la independencia al final no es independencia, simplemente es un discurso. Inclusive en los acuerdos de paz estaban hablando de una segunda independencia, una gran falsedad también. Ahorita estar hablando de independencia tampoco, porque es un país ocupado, una región ocupada, y le están redoblando la ocupación. Entonces sí, conviene adecuarse a las condiciones del contexto y adecuarse a que a la humanidad no le conviene el gobierno mundial, no le conviene esa visión tan simplista del mundo, de la historia, y que al final es una falsedad. Es el occidente decadente, ya no tiene más que aportar, más que guerras, intervenciones. Entonces efectivamente se tiene que cambiar ese tipo de política en cuanto a lo exterior, que eso implicaría una nueva organización de la economía, una nueva organización de la sociedad, y que eso aseguraría, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, ese gran problema del desempleo y ese gran problema de la dependencia de las divisas, y lo que ha impedido que nos desarrollemos económicamente y por lo cual espiritualmente también. Entonces, una dependencia increíble que tenemos, una casi subyugación ante los designios del imperio norteamericano, que ya es tiempo de ir rompiendo, realmente de ir rompiendo eso. Si bien todos queremos un mundo socialista, pero